Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a hablar sobre el saneamiento por evicción. El saneamiento por evicción es una institución fundamental en el derecho civil, que protege al adquirente de un bien frente a la eventual pérdida de ese bien, por causa de un derecho que sin él saberlo, pertenecía legítimamente a un tercero. En otras palabras, esta figura se activa cuando alguien adquiere un bien, creyendo que quien lo transmite es su verdadero dueño, pero posteriormente un tercero demuestra en juicio que tenía un derecho anterior sobre ese mismo bien, y logra que se le restituya judicialmente. Si esto ocurre, el adquirente tiene derecho a ser resarcido por quien le transmitió el bien, ya que la ley impone al enajenante la obligación de garantizar la posesión pacífica y legítima del objeto transmitido. Esta garantía legal se conoce como saneamiento por evicción. La razón de ser del saneamiento es preservar la seguridad jurídica en las transacciones, y evitar que una persona sufra una pérdida injusta por confiar en la validez de un contrato. Por eso, si alguien pierde el bien adquirido, por causa de un derecho más antiguo y legítimo que no fue revelado, la ley establece que quien enajenó debe responder, ya sea devolviendo el precio, indemnizando daños o ambas cosas, según las circunstancias del caso. Para que se configure la evicción, deben cumplirse 3 elementos esenciales. En primer lugar, debe existir una privación efectiva del bien, es decir, que el adquirente haya perdido su derecho o posesión por mandato de una autoridad judicial. En segundo lugar, esta pérdida debe deberse a la existencia de un derecho anterior al contrato, que el tercero haya ejercido válidamente. Y en tercer lugar, debe existir una sentencia judicial firme, es decir, ejecutoriada, que haya declarado que el derecho del tercero es legítimo y preferente al del adquirente. Para comprender mejor esta figura, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que Juan le vende a Ana una casa en el mes de marzo. Ana paga el precio y se muda al inmueble. Pero 2 meses después, un tercero llamado Pedro inicia un juicio alegando que esa casa le pertenece desde antes, ya que la recibió como legado en un testamento que nunca se inscribió en el registro público. Después de varios meses de proceso, el juez le da la razón a Pedro y declara que él es el verdadero propietario, ordenando que Ana le devuelva la casa. En este caso, Ana ha sufrido evicción. Fue privada del bien por sentencia judicial firme, a favor de un tercero que tenía un derecho anterior. Por tanto, en virtud de la obligación de saneamiento, Juan debe responder ante Ana, con los alcances que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver ahora, ¿cuál es la responsabilidad del enajenante? Cuando se produce la evicción, el enajenante tiene, como regla general, la obligación de responder frente al adquirente, aun cuando en el contrato no se haya establecido expresamente esta responsabilidad. Esto se debe a que el saneamiento por evicción es una garantía legal que forma parte del contenido natural de cualquier contrato que implique la enajenación de bienes. Sin embargo, las partes pueden pactar condiciones distintas. Es decir, pueden convenir aumentar, disminuir o incluso excluir la responsabilidad del enajenante. No obstante, si el enajenante actuó de mala fe, cualquier cláusula que busque eximirlo de esta obligación será considerada nula, ya que la buena fe es un principio esencial en las relaciones contractuales. Volviendo al caso de Juan, Ana y Pedro, supongamos que al momento de la venta de la casa, Juan y Ana no dijeron nada sobre el saneamiento. A pesar de ello, cuando Pedro gana el juicio y Ana pierde la propiedad, Juan debe responder. ¿Por qué? Porque el deber de sanear existe incluso sin estipulación expresa. Pero si en el contrato se hubiera pactado que Juan no respondería por la evicción, aún así ese pacto no tendría efecto si se demuestra que Juan conocía el derecho de Pedro y ocultó esa información, lo cual evidenciaría su mala fe. Ahora bien, si un tercero demanda al adquirente reclamando un derecho sobre el bien, el adquirente tiene la obligación de denunciar el pleito al enajenante. Este aviso permite que el enajenante se haga parte en el juicio y defienda la validez del contrato, intentando evitar la pérdida del bien. En nuestro ejemplo, Ana debió comunicarle a Juan que Pedro la estaba demandando. Así, Juan habría tenido la oportunidad de intervenir en el proceso y probar que la venta fue válida, o que Pedro no tenía derecho sobre la casa. Asimismo,
También debemos destacar que los efectos del saneamiento varían según la buena o mala fe del enajenante. Si éste actuó de buena fe, es decir, si realmente creía tener derecho a enajenar el bien y no conocía el derecho del tercero, entonces deberá, en primer lugar, reembolsar a Ana el precio que pagó por la casa. En segundo lugar, deberá indemnizar los gastos que Ana haya tenido tanto en la celebración del contrato como en el juicio de evicción. Y en tercer lugar, deberá pagar el valor de las mejoras útiles o necesarias que Ana haya realizado mientras tuvo posesión del inmueble. Por ejemplo, si Ana invirtió dinero en reparar el techo o instalar una nueva instalación eléctrica, Juan deberá cubrir esos gastos. En cambio, si Juan actuó de mala fe, conociendo que Pedro tenía un derecho anterior sobre la casa y aún así la vendió, entonces la ley le impone una responsabilidad mayor. Además de las obligaciones que ya mencionamos, Juan deberá pagarle a Ana el valor del inmueble, y ella podrá elegir si quiere que se le pague según el precio que tenía al momento de la compra, o según el valor que tenía al momento de la evicción, lo cual le permite obtener la compensación más favorable. Asimismo, Juan deberá compensar incluso las mejoras de mero placer, como puede ser un jardín decorativo o una remodelación estética que Ana hizo simplemente para embellecer su hogar. Y por último, Juan también deberá responder por todos los daños y perjuicios que haya sufrido Ana como consecuencia de la pérdida del bien, lo cual puede incluir, por ejemplo, gastos de mudanza, pérdida de oportunidades o incluso afectaciones económicas derivadas de haber invertido en una propiedad que no pudo conservar. En suma, el saneamiento por evicción impone una obligación al enajenante que varía en función de su conducta. La buena fe lo obliga a reparar lo esencial. La mala fe, en cambio, agrava su responsabilidad, como una forma de protección reforzada al adquirente defraudado. Para finalizar esta clase, vamos a ver las excepciones a la responsabilidad por evicción. Aunque el saneamiento por evicción es una garantía que protege al adquirente, existen ciertos supuestos en los que el enajenante queda liberado de esta obligación. Estos casos representan excepciones que deben analizarse con atención, ya que afectan directamente la responsabilidad del vendedor frente a la pérdida del bien. Primero, el enajenante no estará obligado a responder si el adquirente renunció expresamente al saneamiento por evicción y aceptó asumir ese riesgo. En el ejemplo, si Ana firmó el contrato incluyendo una cláusula, en la que renunciaba al derecho de reclamar a Juan en caso de perder el inmueble por un derecho anterior, y además esa renuncia fue hecha de forma consciente, entonces Juan no tendría que responder. Esta renuncia debe ser clara, voluntaria y explícita. En segundo lugar, el saneamiento tampoco procede si el adquirente sabía que existía un conflicto sobre la propiedad del bien, y a pesar de ello, decidió comprar. Por ejemplo, si Ana sabía que Pedro había iniciado un juicio contra Juan por la propiedad de la casa, o tenía conocimiento de que Pedro alegaba ser el verdadero dueño, y aún así compró el inmueble, no podría luego exigir a Juan que la indemnice por la pérdida, ya que asumió el riesgo con pleno conocimiento de causa. La tercera excepción se da cuando el adquirente no notificó al enajenante sobre la demanda judicial, privándolo de la posibilidad de intervenir en el proceso y defender la validez de la venta. En este caso, si Ana no le comunicó a Juan que Pedro la estaba demandando por la casa, Juan no tuvo la oportunidad de presentarse al juicio, aportar pruebas o impugnar el reclamo. En consecuencia, no podrá exigírsele que responda por la evicción, pues fue excluido del procedimiento donde se resolvió la titularidad del bien. Por último, el enajenante queda exento de responsabilidad cuando la evicción se debe a una causa posterior a la venta y atribuible al propio adquirente. Por ejemplo, si luego de adquirir la casa, Ana dejó de pagar impuestos y el inmueble fue embargado por la autoridad fiscal, o si transfirió indebidamente el bien y esto dio lugar a un litigio que terminó con la pérdida de la propiedad, entonces la responsabilidad no recae sobre Juan. En estos casos, no se trata de una verdadera evicción, sino de una consecuencia de actos posteriores y ajenos al momento de la enajenación. Como puede verse, estas excepciones no solo delimitan el alcance del saneamiento por evicción, sino que también refuerzan la importancia de la buena fe, la diligencia y la comunicación entre las partes. El adquirente debe estar atento a las circunstancias que rodean la compra, y actuar con prudencia si desea conservar el derecho a ser indemnizado en caso de evicción. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios.
Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.